¿Cómo les va? Bueno, yo soy Néstor Frutero y este es el módulo 2 de sistemas de protección contra la contaminación. En este módulo vamos a ver las características de la contaminación radiactiva. ¿Cuáles son sus características particularmente? Para lo cual vamos a compartir lo siguiente. Contaminación. Vimos en el módulo 1, estuvimos poniéndonos de acuerdo en que contaminación es algo que está donde no queremos, que los valores de referencia estamos dispuestos a aceptar de eso que no queremos, y que la contaminación radiactiva es obviamente entonces material radiactivo que está donde no queremos que esté. Bien. Vamos a ver cuáles son las características distintivas de la contaminación radiactiva. Tiene básicamente tres características que a mí me interesa que ustedes sepan, y la primera tiene que ver con esto. Esto realmente es para pensar. Yo la primera vez que lo leí me quedé pensando un rato, todos lo sabemos, pero ¿lo pensaron? Los materiales que emiten radiación no pueden ser neutralizados o destruidos, ¿se dan cuenta? No se puede destruir. Cuando yo contamino algo con algo radiactivo, no lo puedo destruir. ¿Está? No lo puedo quemar o anular. No puedo. Lo que es radiactivo sigue siendo radiactivo. Lo que quede de lo que yo haya hecho va a ser radiactivo. Bien. Vamos a la segunda característica. La segunda característica la vamos a ver haciendo un problema, que tiene que ver con las cantidades de material radioactivo involucrado. Cantidades en masa. Porque la pregunta es ¿cuál es la masa? Pues siempre hablamos de actividad, pero la pregunta es ¿cuál es la masa asociada? ¿Cuánto pesa algo que me contamina? Fíjense, veamos un problema. Si yo propongo que mi actividad es 4 por 10 a la séptima Becquerel, ¿ven? Acá la tengo. O sea, 1,1 milicurie más o menos. De fósforo 32, un radionucleido que se usa, es de uso médico. Y digo, si yo tuviera la masa que lo que pese este milicurie, ¿cuánto podría contaminar si el valor de referencia, el límite que yo adoptara fuera 4 Becquerel por centímetro cuadrado? Después vamos a ver alguna tabla de estos valores de referencia, pero vamos a suponer que aceptamos eso ahora para hacer el problema, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a resolver el problema entonces, lo que vamos a hacer. Bueno, estamos con el problema. Acá tenemos fósforo 32, el T medio son 14,3 días. Lo pasamos a segundo porque necesito después por el dimensional que me quede en Becquerel. Entonces eso es 1,24 por 10 a la sexta segundo. Ese es el T medio. El tiempo que lleva al fósforo 32 reducir su actividad a la mitad. Ahora, en lambda vimos que la probabilidad de desintegración es el logaritmo de periano de 2 dividido el T medio. Por lo tanto, si pongo el T medio en segundos, me queda que el lambda del fósforo 32 es 5,6 por 10 a la menos 7, segundo a la menos 1. 5,6 por 10 a la menos 7 por cada segundo. O sea que yo necesito como 10 millones de átomos para tener un Becquerel, más o menos, una cosa así. ¿Está? Bien, la actividad es lambda por n. Lambda, 1 sobre segundo es la probabilidad de que un átomo decaiga y n la cantidad de átomos que hay. Bien, ahora vamos a poner n despejado, como debe ser. Por lo tanto me queda lambda, vamos a poner el dimensional, así después no lo hacemos, 1 sobre segundo, y n va a ser el número de Avogadro en átomos por mol, por la masa que yo tenga de ese material radiactivo en gramos, dividido, esto es todo n, el peso molecular en gramos por mol. ¿Ven? Entonces, fíjense, esto me queda dimensional, porque gramos con gramos, mol con mol. Ya está. Bien. Ahora bien, la pregunta del problema era cuál era la masa asociada a un determinado valor de actividad, que era 4 por 10 a la séptima Becquerel. ¿Está bien? 1,1 milicurie, más o menos. Bien, vamos a despejar masa entonces, porque la pregunta era cuál es la masa asociada. Por lo tanto, me queda masa igual en gramos, ¿no? Va a quedar, van a ver, masa igual en gramos a la actividad. La actividad la teníamos en Becquerel, o sea, 1 sobre segundo. ¿Está bien? Por eso necesitábamos el T medio en segundo. Y ahora, el peso molecular va para allá. El peso molecular en gramos por mol.
Y para abajo va el número de Avogadro y el lambda. Número de Avogadro en átomos por cada mol. Y el lambda. El lambda que va en segundo a la menos 1, en 1 sobre segundo, que son las mismas unidades de actividad. Ahora acá hacemos dimensional, fíjense. 1 sobre segundo con 1 sobre segundo. ¿Tá? Mol con mol, átomo de dimensión, y me queda gramos. O sea, es la masa en gramos. La actividad dijimos que era 4 por 10 a la séptima. Y el peso molecular es 32. El número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Y lambda sabemos que es 5,6 por 10 a la menos 7. 6 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, esto me queda 3,8 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 gramos. O sea, prácticamente 4 por 10 a la menos 9 gramos. ¿Ven? 4 por 10 a la menos 9 gramos. 3,8, perdón. 3,8. 3,8. Casi 4 por 10 a la menos 9 gramos. O sea, nada. Nada. Es una masa imposible de encontrar. Es nada. ¿Está bien? Ahora, la pregunta del problema era, esta masa, ¿cuánto puede contaminar hasta el valor límite de referencia? Es decir, cuando ya es intolerable para un determinado laboratorio. Después vamos a ver. Entonces, la cuestión es que en este caso la pregunta es actividad superficial, o sea, esa actividad desparramada en una superficie. Por lo tanto, la actividad superficial la vamos a definir siempre en becquerel por centímetro cuadrado. Y esa actividad superficial va a ser el cociente de una actividad dividido en una superficie. Actividad en becquerel dividido en una superficie en centímetros cuadrados. ¿Bien? Ahora bien, si nosotros aceptemos y después vemos que este valor de referencia vale 4, como valor de referencia, como valor tope, yo tengo 4, ya el máximo que acepto para un determinado tipo de lugares, y yo tengo la actividad que propuse, la que pesa 4 por 3,8 por 10 a la menos 9 gramos, entonces yo puedo de ahí despejar qué superficie puedo contaminar. ¿Cuánto contamino con 3,8 por 10 a la menos 9 gramos? ¿Se entiende? Bien, vamos a despejar entonces. Me queda que la superficie que puedo contaminar en centímetros cuadrados va a ser igual a la actividad dividido a su S de referencia. La actividad en becquerel dividido a su S en becquerel sobre centímetro cuadrado. Y esto me va a quedar en centímetros cuadrados. Ahora bien, la actividad que hemos propuesto era 4 por 10 a la séptima. Y a ese dijimos que vale 4. Por lo tanto, esto da 1 por 10 a la séptima centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado, 10 a la séptima, no es un valor que nosotros comprendamos muy bien, pero vamos a pasarlo a metro cuadrado. Entonces nosotros tenemos que es 10 a la menos 4 metro cuadrado por cada centímetro cuadrado, porque cada metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, y esto me queda 1.000 metros cuadrados. ¿Qué le parece? O sea, si yo tuviera el vehículo, que es una idealización, por supuesto, pero si yo tuviera el vehículo que puede distribuir de manera uniforme esa actividad, yo con 10 a la menos 9 gramos puedo contaminar un laboratorio que mida más o menos una cosa así, 25 metros por 40 metros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece del potencial de contaminación? ¿Qué tal? ¿Cómo será el potencial de contaminación? Bien, volvimos al problema que habíamos enunciado. ¿Cuál es la masa asociada a 4 por 10 a la séptima becquerel? Vimos que es 3,8 por 10 a la menos 9 gramos. ¿Qué superficie podría contaminar? 1.000 metros cuadrados. ¿Ven? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Con 10 a la menos 9 gramos puedo contaminar 1.000 metros cuadrados. ¿Cómo será el potencial de contaminación? Muy grande, muy grande. Y ese es el problema que tenemos siempre, que
la contaminación radiactiva tiene un potencial de contaminación muy grande. Bien. Nosotros básicamente vamos a tener 3 características distintivas de la contaminación radiactiva que a mí me interesa que ustedes sepan. La primera característica, ya la vimos, que es no pueden ser neutralizados ni destruidos. Es una característica, es difícil, digamos, porque no lo puedo matar. La segunda característica es que hay una gran capacidad de contaminación. Hay una gran capacidad de contaminación. Es muy grande la capacidad de contaminación. Hay una tercera característica. Los materiales son radiactivos. ¿Qué pasa con las cosas radiactivas a lo largo del tiempo? Exacto. Decaen. Entonces, muchas veces, básicamente con los radionucleídos que tienen vidas medias cortas, de medios cortos, nosotros solo lo que tenemos que hacer es esperar que decaiga, no hacer otra cosa, solo esperar que decaiga, dejar lo que decaiga. Claro, siempre que los tiempos sean razonables. Porque si el tiempo para esperar que decaiga es 1000 años, esto es complicado, digamos. Estamos hablando de horas. Radionucleídos que vivan horas, un día, 2 días, podemos esperar que decaiga, porque 6 vida media, 8 vida media, ya es suficiente. 10 vida media, ya nada es radiactivo, ¿verdad? Ya 6 es mucho, está bien, ya vamos bien. Entonces, si la vida media es corta, yo puedo esperar que decaiga. Es complejo porque los que tienen una vida media intermedia tienen una gran capacidad de contaminación y no decaen en los tiempos razonables. Por lo tanto, lo que yo sugiero siempre es que no desparramemos contaminación radiactiva. En la medida de lo posible, tenemos que nosotros tratar de concentrar, no de dispersar material radiactivo, porque es muy mala cosa, porque una vez que lo dispersamos, no lo podemos destruir y entonces tenemos un problema porque las superficies y los volúmenes empiezan a ser enormes, ¿verdad? Ese es el gran problema. Bien, esas son las 3 características distintivas, por lo menos las 3 que yo quiero que ustedes sepan, digamos, de lo que es la contaminación radiactiva. Son características de la contaminación en general. La contaminación tiene muchas cosas comunes en todos lados, pero bueno, de la contaminación radiactiva a mí me interesa que estas 3 ustedes las sepan. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer, les dejo 2 ejercicios para resolver. Uno es lo mismo, son iguales que lo que hicimos recién en esta clase, ¿no? ¿Verdad? En este video. Bueno, uno, la masa asociada a esta actividad, ¿está? 4 por 10 a la sexta, de este radionucleído, cobalto 60, que tiene una vida media de 5,3 años, una vida media larga, ¿eh? Ya es interesante, no podemos esperar que descaiga si nosotros tenemos cobalto porque es un tierno. Y luego el otro, son 2, la masa asociada a 8 por día a la sexta, o sea 0,22 milicurie de iodo 131, que es de uso médico. El cobalto es más bien de uso industrial, de uso médico. El T medio es 8 días, ¿está bien? Lo mismo, ¿qué superficie podría contaminar para el mismo valor de referencia? 4 becquerel por centímetro cuadrado. Los resultados van a estar en el módulo de resultados. ¿Está bien? Bueno, entonces, contaminación radiactiva. Básicamente, tenemos con la contaminación radiactiva que va a dar dosis en los trabajadores por incorporación de radionucleídos. Ese es básicamente lo que genera la contaminación. Genera una incorporación. Y esto nos va a dar dosis, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros en las instalaciones vamos a trabajar básicamente con 3 cosas, que eso lo iremos viendo en los siguientes módulos de este curso. Una cosa va a ser la organización de las áreas de la instalación, eso es muy importante y va a ser el módulo que sigue. ¿Cómo organizamos las áreas? Todo eso en función de trabajar de forma segura. Luego, los 2 aspectos que tenemos que cuidar en una instalación son estos. Uno, son las superficies. En las instalaciones siempre vamos a hacer control de las superficies, porque es un gran indicador para saber si la instalación está libre de contaminación o no, y cuán riesgoso es andar por allí. Y la otra cosa que voy a controlar es el aire, ¿verdad? El aire es muy importante porque a mí me permite saber el nivel de riesgo de un lugar sin duda. Bien. Este módulo 2 ha terminado, ¿tá? Así que los resultados después de los problemas véanlo en el módulo de resultados. Les agradezco la atención y muchas gracias.